Un saludo amantes del misterio. Bienvenidos una vez más a El Umbral de las Sombras. Hoy desplegamos ante vosotros un capítulo que se adentra en las profundidades de lo inexplicable, un relato donde la tinta de la ficción se tiñe con la sangre de la realidad, y las palabras de un autor se convierten en un eco perturbador en los anales del crimen. No nos reunimos aquí para diseccionar la prosa, ni para debatir la maestría literaria de una obra que por derecho propio, ocupa un lugar preeminente en la historia de la literatura. Nuestro propósito es otro, mucho más oscuro y fascinante. Hoy posaremos nuestra mirada sobre un libro que desde su publicación ha sido objeto de estudio, admiración y controversia. Pero no hablaremos de su calidad como pieza de arte, de sus metáforas o de su impacto en la crítica. Aquí, en este espacio donde la lógica se difumina y la curiosidad nos arrastra, nos interesa la sombra que ha proyectado sobre el mundo real. Nos referimos a las teorías de conspiración que lo envuelven, a los susurros de manipulación y a las inexplicables conexiones con tragedias que conmocionaron a la humanidad. ¿Es posible que las páginas de una novela, aparentemente inofensiva, contengan un código latente, un disparador para mentes ya frágiles? ¿O acaso su recurrente aparición en las manos de aquellos que perpetraron actos infames es una de esas macabras coincidencias que desafían toda comprensión? Nos adentraremos en los ecos de disparos que resonaron en la historia, en los intentos de magnicidio que cambiaron el curso de los acontecimientos, y en cómo este volumen, en particular, se convirtió en un nexo inquietante para la paranoia colectiva. Preparaos para cruzar con nosotros un umbral donde la ficción se confunde con la realidad, donde el misterio no es un mero artificio narrativo, sino una parte intrínseca de la historia. Abriremos un expediente que nos llevará a cuestionar si las palabras pueden ser más poderosas de lo que imaginamos, si un libro puede ser un arma silenciosa o simplemente un faro para almas perdidas. Lo que estamos a punto de desvelar no es una simple historia, es un enigma persistente, un eco que resuena desde las profundidades de la conspiración. ¿Estáis listos para desentrañar los secretos que este libro guarda? El viaje comienza ahora. ¿Te atreves a cruzar con nosotros el umbral de las sombras? Con todo el rigor que el misterio exige, y con el respeto que la razón impone, abordaremos la singular y perturbadora conexión entre la afamada novela El guardián entre el centeno de J. de Salinger y las sombras de las teorías de conspiración y los actos más oscuros de la humanidad. Os guiaré a través de este enigma, intentando desentrañar la razón por la que una obra de ficción, concebida para explorar la fragilidad de la adolescencia, ha quedado irrevocablemente ligada a tragedias incomprensibles y a susurros de manipulación. El guardián entre el centeno fue publicado por el enigmático J. de Salinger en el año 1951. Salinger es una figura enigmática principalmente por su extrema reclusión y su deliberado rechazo a la fama tras el arrollador éxito de El guardián entre el centeno en 1951. Se retiró a un aislamiento casi total en New Hampshire, cesó de conceder entrevistas y evitó cualquier tipo de publicidad, creando un aura de misterio a su alrededor que pocos escritores han cultivado de forma tan intensa. Esta decisión, tan radical en el mundo literario, lo convirtió en un objeto de fascinación y especulación constante. Además de su hermetismo personal, Salinger contribuyó a su enigma con su silencio editorial a partir de 1965. Aunque se cree que siguió escribiendo copiosamente, mantuvo toda su obra inédita guardada, sin intención de publicarla en vida. Esta vasta producción oculta, junto con su férrea defensa de la privacidad a través de litigios contra quienes intentaban invadirla, solo profundizó la curiosidad del público y alimentó la mitología en torno a un autor que, paradójicamente, se hizo más famoso por su ausencia que por su presencia. Finalmente, las experiencias traumáticas de Salinger en la Segunda Guerra Mundial y sus posteriores exploraciones de diversas filosofías y prácticas, como el budismo zen o la cienciología, sumadas a algunos hábitos excéntricos revelados póstumamente, completaron su imagen de figura peculiar y alejada de lo convencional. Su enigmática naturaleza se asienta en la combinación de su genio literario y su obsesiva búsqueda de anonimato, dejando un legado tanto de obra maestra como de un misterio personal que perdura. El guardián entre el centeno es mucho más que una novela. Es un eco resonante de la alienación adolescente, un lamento poético sobre la pérdida de la inocencia y una acerada crítica a la hipocresía del mundo adulto. Nos introduce en la psique de Holden Caulfield, un joven de 16 años, expulsado de su internado,
que vaga por las calles de Nueva York, desgranando sus pensamientos y desilusiones. Su voz, cruda y auténtica, conectó de inmediato con millones, convirtiendo la obra en un icono de la literatura universal y un rito de paso para incontables generaciones. La novela, en su esencia, es un estudio profundo de la soledad, el anhelo de pureza en un mundo corrupto y la búsqueda desesperada de un lugar al que pertenecer. Holden anhela ser ese guardián entre el centeno que evite que los niños caigan al abismo. Una metáfora de su deseo de proteger la inocencia. Sin embargo, lo que comenzó como un espejo literario de la juventud inadaptada, se vería arrastrado, de forma macabra e involuntaria, a los anales de la criminología y la especulación conspirativa. La paradoja más escalofriante de El guardián entre el centeno reside en su inexplicable recurrencia en las inmediaciones de ciertos crímenes que conmocionaron a todo el planeta. No es la novela en sí misma la que incita a la violencia, más bien, parece haber sido un tótem, un ancla o una justificación para mentes ya perturbadas. Veamos como ejemplo dos de los casos más notorios que, como hilos oscuros, tejen esta macabra conexión. El 8 de diciembre de 1980, en las gélidas calles de Nueva York, el mundo perdió a John Lennon, el visionario de The Beatles. Su asesino, Mark Chapman, no solo perpetró el acto infame, sino que lo hizo con una copia de El guardián entre el centeno en sus manos. Tras la detención, Chapman declaró que la lectura de la novela había sido fundamental para él, que se identificaba profundamente con Holden Caulfield y que, a través de él, había encontrado una especie de misión para denunciar la falsedad y la hipocresía que, a su juicio, encarnaba Lennon. En la misma copia del libro, Chapman había inscrito la siguiente frase: "Esta es mi declaración", y la había rubricado como Holden Caulfield. Este suceso, por su brutalidad y la fama de la víctima, catapultó a El guardián entre el centeno a un nuevo y sombrío plano, tiñéndolo de una tinta inexplicable. No era ya solo un libro, sino un objeto casi místico, ligado a la demencia y la fatalidad. Menos de 4 meses después del asesinato de Lennon, la sombra de la novela volvió a proyectarse. El 30 de marzo de 1981, John Hinckley Jr. intentó asesinar al presidente de los Estados Unidos, Ronald Reagan. Como Chapman, Hinckley estaba obsesionado con El guardián entre el centeno, y de nuevo, se identificaba con Holden. Su motivación, si es que la locura puede tener una, era la de impresionar a la actriz Jodie Foster, con quien estaba obsesionado. La resonancia de estos dos eventos, tan cercanos en el tiempo y con el mismo hilo conductor literario, comenzó a alimentar una retórica que trascendía la mera coincidencia. Estos casos, y algunos otros de menor repercusión, grabaron a fuego la imagen del libro en el imaginario colectivo como un detonante, una señal, o peor aún, una herramienta. Aquí es donde el relato se sumerge en las profundidades de la paranoia y la especulación. La recurrencia de El guardián entre el centeno en manos de individuos que cometieron crímenes de alto impacto, llevó a algunos a tejer intrincadas teorías de conspiración, siendo la más persistente la que lo vincula al infame proyecto MKUltra. Para comprender la raíz de esta conexión, debemos desvelar el velo que cubrió al proyecto MKUltra. Fue un programa secreto e ilícito de investigación y experimentación humana, concebido y ejecutado por la Agencia Central de Inteligencia, más conocido como la CIA, de Estados Unidos. Iniciado en 1953 y activo, al menos, hasta finales de los años 60, su objetivo era perturbador: investigar y desarrollar técnicas de control mental, interrogación y manipulación psicológica. Las tácticas empleadas eran escalofriantes. La administración encubierta de drogas psicoactivas, notablemente LSD, sin el consentimiento de los sujetos, el uso de electroshocks, la hipnosis, la privación sensorial y otras formas de tortura. La finalidad última era, supuestamente, crear candidatos manchú, individuos controlados a distancia, capaces de ejecutar actos específicos sin recordar su implicación, convirtiéndose en marionetas inconscientes en manos de sus titiriteros. La expresión candidatos manchú se originó con la novela de 1959 The Manchurian Candidate de Richard Condon, y se popularizó aún más con su adaptación cinematográfica de 1962, protagonizada por Frank Sinatra. En esta historia, el protagonista, Raymond Shaw, es un soldado estadounidense capturado durante la Guerra de Corea. Mientras está prisionero en Manchuria,
una región del noreste de Asia que fue un foco de conflicto geopolítico y militar entre China, Rusia y Japón, es sometido a un brutal proceso de lavado de cerebro y condicionamiento psicológico por agentes comunistas chinos y soviéticos. Uno de los objetivos que la CIA exploraba con programas como el proyecto MK Ultra era precisamente la posibilidad de crear individuos que pudieran ser controlados para realizar acciones específicas, incluyendo actos violentos o asesinatos, y que, en caso de ser capturados, no recordaran nada de su programación o de las órdenes recibidas. Esta idea del candidato manchú, como se popularizó en la ficción, era un concepto de gran interés para las agencias de inteligencia durante la Guerra Fría. La preocupación era doble. Si un agente programado era capturado, y no recordaba haber sido condicionado o quien le dio las órdenes, la operación y los involucrados en ella quedarían protegidos. No habría información que pudiera ser extraída ni siquiera bajo tortura, ya que la memoria de los hechos estaría borrada o inaccesible para el propio sujeto. La capacidad de activar a un individuo, ya sea oyendo o leyendo una frase, para llevar a cabo una misión sin que éste fuera consciente de ser un agente o de estar siendo controlado, significaría una herramienta de espionaje y sabotaje extremadamente potente y difícil de rastrear. Las teorías conspirativas que unen el Guardián entre el Centeno con el proyecto MK Ultra postulan una idea escalofriante, que la novela no es solo una obra literaria, sino una especie de activador o disparador para individuos programados dentro de este programa de control mental, los ya mencionados candidatos manchú. Los teóricos de la conspiración sugieren que la novela contendría pasajes con disparadores post-hipnóticos o mensajes ocultos, implantados por la CIA. Estos disparadores se usarían para activar a agentes durmientes o candidatos manchú, impulsándolos a cometer actos violentos o asesinatos predeterminados. Se especula que estos individuos habrían sido sometidos a un lavado de cerebro y forzados a leer el libro repetidamente hasta que los supuestos mensajes se incrustaran en su subconsciente. La recurrencia del libro en la escena de crímenes como los de Lennon o el intento contra Reagan no sería una mera coincidencia, sino una prueba ineludible de esta programación y control. La narrativa de que estos asesinos, a menudo con historiales de inestabilidad mental, eran meras marionetas bajo la influencia de una lectura particular, es seductora para quienes buscan patrones en el caos y una mano oculta detrás de lo inexplicable. Pero quizás, el verdadero enigma es cómo una obra que clamaba por la protección de la inocencia terminó en el ojo de un huracán de oscuridad y paranoia. Y con esto, damos por concluido nuestro viaje por los vericuetos de este misterio. Hemos cruzado juntos el umbral de un enigma fascinante, donde la literatura se entrelaza con las sombras de la mente humana y las teorías que desafían la realidad conocida. La persistente conexión entre el Guardián entre el Centeno y los trágicos sucesos que lo rodean nos deja con más preguntas que respuestas. Nosotros no poseemos la verdad absoluta, no podemos afirmar si estamos ante una elaborada conspiración o una serie de inquietantes coincidencias. La conclusión definitiva, queridos amantes del misterio, no la encontraremos en una sola fuente. Nuestra invitación es que continuéis la búsqueda, que investiguéis por vuestra cuenta, que cuestionéis y reflexionéis para forjar vuestras propias conclusiones. La auténtica comprensión de estos enigmas reside en vuestra curiosidad y vuestro espíritu crítico. Si esta inmersión en lo desconocido ha capturado vuestra atención, os animamos a que os suscribáis a nuestro canal. Dejad un comentario compartiendo vuestras impresiones y teorías. Vuestra perspectiva es crucial en este viaje. Y, por supuesto, no olvidéis activar la campana de notificaciones para que YouTube os avise puntualmente cuando subamos más contenido. Recordad, nuestra cita con el misterio es inquebrantable. Cada domingo a las 8, hora de Madrid, tendréis un nuevo vídeo esperándoos. Nos vemos en 7 días. Hasta entonces, que la curiosidad jamás os abandone. Gracias por escuchar con nosotros. El umbral de las sombras. Tendrás una nueva aventura todos los domingos a las 8, hora de Madrid. Pero si la espera hasta el próximo domingo se os hace eterna, y vuestra sed de misterio no puede aguardar, aquí en el umbral de las sombras os dejamos 2 vídeos adicionales para calmar esas ganas de aventura. No dejéis de explorar.